Pero vámonos con más información, porque también el gran reto es cómo rescatar a este país en medio de una situación como la que ya describía Samuel Roa, en medio de un montón de amenazas y con muy pocas soluciones. El presidente ha presentado este paquete de iniciativas, pero particularmente las que van encaminadas al tema del Poder Judicial y de la Procuración de Justicia han generado más dudas y más críticas que respaldo, que es lo que buscaba el presidente. Quiero platicar esta mañana con Laurence Pantin. Ella es coordinadora del programa de transparencia de la justicia en México, de México Evalúa, y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Un placer estar contigo y tu auditorio. Y es que ustedes tienen ahí en México Evalúa muy bien analizado el tema de esta reforma judicial en los términos que le está planteando el presidente. A ver, primero, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente ahora que conocemos ya, digamos, parte del paquete de estas iniciativas de reforma constitucional? Y en segundo lugar, ¿cuáles serían los efectos, Laurence? Sí, a ver, primero que nada, él está proponiendo un cambio radical. No es como solamente un cambio en el proceso de nombramiento de las personas ministras, magistradas y juezas federales, que es lo que había anunciado, sino va mucho más allá. Entonces, vayamos por partes, si te parece bien. Claro. Primero que nada, efectivamente, una de las cosas es que propone ese cambio en la manera de nombrar a las personas juzgadoras en todo el país. De hecho, no solamente a nivel federal, sino también para los jueces y las personas juezas y magistradas locales, que significa que en lugar de que sean nombradas como es el caso actualmente, es que sean designadas mediante elecciones, donde primero habría una preselección realizada por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para que ellos propongan candidatos, que no se explica con base en qué criterios serían seleccionados, que puede ser porque son cuates con porque alguien los propuso nada más porque sí. Exactamente, porque sí. Y luego esas personas son sometidas a voto popular. El problema de esto es que en muchos, primero hay pocos países que prevén el voto popular, pero en los países que lo prevén, en realidad esa manera de seleccionar a las personas juzgadoras no es la idónea y no ha dado muy buenos resultados. En Bolivia, por ejemplo, se ha propuesto que justamente las personas juzgadoras de las más altas cortes sean nombradas de esta manera, y el tema es que las personas votan sin conocer a los candidatos. Hay muy poca participación en esas elecciones, precisamente por lo mismo las personas sienten que no saben quiénes son, y además no ha garantizado que las personas que sean seleccionadas tengan un mejor perfil. Al contrario, de hecho el mismo gobierno que propuso esta reforma para que sean nombradas por voto popular se arrepintió, y en ocasiones habían hecho declaraciones públicas diciendo que no era una buena solución. Y en Estados Unidos también se ha dado esto a nivel local en algunos estados, pero cada vez menos estados tienen este proceso de selección para jueces, porque además, pues obviamente otro problema es que se politiza mucho más el proceso. Claro. De hecho, eso es lo interesante. La iniciativa del presidente justifica esta propuesta diciendo que ahora los procesos están politizados, en particular para las personas ministras de la Suprema Corte, lo cual es cierto, pero la solución que propone no es despolitizarlo, sino politizarlo más. Ahora, Laurence, me quiero detener en una amenaza adicional en un país como México. A ver, estamos en un proceso electoral en este 2024 y la gran amenaza es que el crimen organizado se cuele, que presente sus candidatos, que abandere a sus perfiles. ¿No correríamos el mismo riesgo en caso de que los juzgadores eligieran por voto popular? Porque además, pues va a ser un tema que les va a interesar más a quienes están dentro de la delincuencia organizada. ¿No corremos el riesgo de que se metan? Por supuesto que existe este riesgo, como lo existe en la actualidad y se ha dicho en muchas ocasiones para las personas candidatas a puestos de elección popular en el Ejecutivo o en el Legislativo. No veo por qué los juzgadores sería distinto. Obviamente habría unos requisitos de tener licenciatura en Derecho, ¿no? Entonces mínimo, a lo mejor no, pero hay muchos abogados en este país. Entonces, claro. Sí, efectivamente existe este riesgo, y además el tema es que, a ver, ojo, desde México Evalúa y un colectivo al que pertenecemos que se llama La Justicia que Queremos, lo que decimos es
claramente el proceso de selección de las personas ministras en particular no es el correcto. En cuanto a las personas magistradas y juezas federales, esas personas son nombradas en la actualidad por concurso de oposición. ¿Se pueden mejorar esos concursos? Seguro, pero por lo menos tenemos la seguridad de que las personas sean seleccionadas y llegan porque tienen los méritos para el puesto, tienen los conocimientos que van a necesitar. En el caso de las personas ministras, hay muchas cosas que incluso con el proceso actual podrían hacer mejor el proceso para evitar esta politización. Por ejemplo, haciendo una convocatoria pública, quitándole al Ejecutivo la posibilidad de nombrar en caso de que se rechacen 2 veces la terna, que por ejemplo sea la Suprema Corte en su pleno que decida quién es el candidato cuando no han logrado un acuerdo en el legislativo, fortaleciendo los requisitos para que personas que, por ejemplo, sean militantes de partidos no se puedan postular, precisamente. En fin, había muchas maneras. Sí. Pero efectivamente lo que se propone no solamente es muy problemático en términos de la politización y los riesgos que apuntaban, pero también porque en ella nos parece muy poco factible, porque pensemos, ahora hay más de 6,000 personas juzgadoras en todo el país. Implica realizar elecciones para cada uno de sus puestos. Y además, entonces, ¿cuál sería el costo, primero, de realizar esto? Sobre todo con un instituto electoral que el presidente no está intentando fortalecer con las reformas, sino debilitar. Entonces, veo muy poco probable que se pueda realizar, pero además hay un tema de cómo harían campaña que es muy poco claro cómo se realizaría. Dicen que los partidos no pueden postular a nadie, pero de cierto modo si el presidente respalda a personas, pues ya es un respaldo político. Claro. Y además se les daría tiempos de radiodifusión, pero con 6,000 candidatos, ¿cómo puedes? Imagínate qué locura. Pero además, lo dice, sería poco práctico, sería costoso. Y en contraparte, pues sería poco participativo por parte de la ciudadanía porque no acabamos de entender, a ver, si las elecciones están teniendo hoy día para elegir presidente un nivel de participación de 50-60% para una elección de un juez, pues ¿cuál sería el nivel de participación de la ciudadanía, no? Exactamente. Bueno, entonces eso es parte de la propuesta, pero si quieres te hablo muy rápidamente de otra parte de la propuesta del presidente de la reforma que propone, que nos parece muy preocupante. Justo me quiero detener en estos otros aspectos, Laurence. El tema de que quienes llegarían bajo este esquema de elección enfrentarían un nuevo sistema como lo está planteando el presidente, que fortalece la prisión preventiva con todo y que va en contra de las observaciones de organismos internacionales, pero también que pone en cuestionamiento el tema del cuidado al debido proceso, porque lo que se plantea es que pues las personas puedan ser detenidas y ahí después investigamos, ¿no? Sí, están esas partes de la reforma que son problemáticas, pero también en la misma estructura del Poder Judicial está proponiendo otros temas que nos parecen muy preocupantes. Desaparece los consejos de la judicatura, tanto a nivel federal como a nivel local, y los sustituye por dos órganos. Uno es un tribunal de disciplina judicial y otro es un órgano de administración del Poder Judicial. El órgano de administración es ponerle otro nombre al Consejo de la Judicatura. Pero, digamos, le quitaría el Consejo, o sea, cambiaría el Consejo de la Judicatura y quitaría al Consejo de la Judicatura todas las funciones de investigación y, en su caso, sanción de actos irregulares por parte de las personas juzgadoras, con la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial. Que el tema es que los jueces de este Tribunal de Disciplina Judicial también son nombrados políticamente, o sea, por voto popular. Entonces, imagínate lo que puede dar que personas que falten completamente de, digamos, objetividad puedan llegar a juzgar los juzgadores. Y además, las causales para investigar y sancionar a juzgadores está proponiendo ampliarlas de una manera que, de cierto modo, por el sentido de sus resoluciones, podrían ser juzgadas las personas juzgadoras. Ahora, lo cual es va muy en contra de lo que es la independencia judicial. Perdóname, pero adelante.
No, es que Lawrence, solo hay un punto que también me llama la atención y creo que se nos está escapando, porque también el presidente decía, los privilegios, el sueldo, los salarios, estarían quitándoles esa parte para llevar a una interpretación constitucional de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez que tanto quiere el presidente, pero sería dejar a merced los jueces y magistrados ante el crimen y ante las grandes empresas, los imperios grandotototes. Sí, exactamente, porque efectivamente, en muchos países democráticos se prevé que las personas juzgadoras tienen que tener un nivel de sueldo, pues, como lo llaman, decoroso. De hecho, hay algunos países como Canadá donde hay una comisión que se reúne regularmente cada 4 años para fijar los niveles de las personas juzgadoras con base, por supuesto, en el nivel de vida del país, pero también en lo que un abogado en el sector privado podría ganar. Porque claro, si tú no les das un sueldo competitivo, pues las personas con más talento se van a ir al sector público, no claro, van a querer trabajar en el sector, perdón, se van a ir al privado, no van a querer estar en el público, vas a perder este plus. Sí, exactamente. Entonces, esos elementos obviamente no se toman en cuenta y el único requisito es que ganen menos que el presidente, ¿no? Entonces sí, efectivamente esto podría llegar a ser un problema. Y también hay otro tema que es importante decir, es que efectivamente, en realidad, ahora mismo, como les decía, los juzgadores de menor categoría, o sea, no los de la Suprema Corte, pero tienen un sistema de carrera judicial, es decir, llegan porque han pasado por distintas etapas, han pasado concursos de oposición. ¿Qué nos dice el hecho de que todas esas personas el próximo año tendrían que competir por un puesto con una elección, pero implicaría que muchas de ellas primero también perderían su trabajo, porque eso es lo que está planteando el presidente, que todos los que están en el Poder Judicial ahora podrían estar fuera de él el próximo año. Uy. Implicaría un cambio completo, personas que lleguen sin ninguna experiencia. ¿Qué implica si ya los procesos, porque eso hay que resaltarlo, por supuesto, hay una parte de la reforma donde estamos de acuerdo con el presidente. El sistema de justicia hoy no funciona bien y sí es importante mejorarlo. Las propuestas que propone no son las correctas, porque en lugar de ayudar a que el sistema funcione mejor, su propuesta es potencialmente que lleguen personas que nunca han trabajado en el Poder Judicial y de un día para el otro todo el sistema podría estar en manos de personas que no tienen ninguna experiencia en ello. Esto no va a mejorar los tiempos de resolución. ¿Se está debilitando el Poder Judicial? Sí, completamente. Y yo creo que esto es lo que busca. Con esto, digamos, me parece claro que esta propuesta lo que busca es someter el Poder Judicial al Ejecutivo. Es eliminar la división de poderes. Y hay que decirlo con todas sus letras. Eso es lo que está en juego con esta reforma y también con la reforma que elimina los órganos o debilita los órganos autónomos y también con la reforma electoral que lo que busca también es en realidad darle más poder al partido mayoritario. Entonces lo que busca el presidente con su serie de reformas es no tener contrapesos. Eso es lo que está en juego. Pero lo que está en juego también es al final la desaparición del Estado de Derecho, porque con lo que decían, el debilitamiento también del debido proceso, vamos hacia un país que no es un país democrático. Lawrence, lo has dicho de manera contundente. Finalmente, pues preguntarte, y para la gente que quiera conocer más de la postura que ustedes han analizado y los argumentos que están poniendo sobre la mesa, ¿dónde pueden consultar este diagnóstico que ustedes han hecho como México Evalúa? Por supuesto, lo pueden encontrar en www.mexicoevalua.org y en nuestras redes sociales, que nos buscan como México Evalúa. Y por mi parte estoy en @lpantin. Te agradezco mucho, Lawrence. Muy buen día. Igualmente, a ustedes y todo el auditorio. Gracias, Lawrence. Buenos días, Lawrence Pantin, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa. Altavox.